todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Enviaste Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón, es que la verdad que te encontré aquí. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es el Padre Jorge López Martínez Vargas, soy sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima y profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En esta ocasión nos encontramos para conversar algunos aspectos del cuarto evangelio, del Evangelio según San Juan. Iniciamos entonces, queridos amigos, nuestro camino por la introducción y en un primer momento, ya decíamos, vamos a ver la situación del cristianismo alrededor del año 90. Para referirnos al cristianismo en este tiempo, tenemos que también señalar algunas cosas del cristianismo antes del año 70. Estamos hablando de un fenómeno que gracias al Espíritu Santo va creciendo en el mundo romano. El cristianismo, como sabemos, va creciendo a expensas del judaísmo y también de las facilidades que encontramos en Roma de este siglo I. Es verdad también que parece ser que en un primer momento los cristianos son asociados, los romanos los ven como una especie de secta del judaísmo, con lo cual entonces gozan de todas las prerrogativas de los judíos. Son, en cierto sentido, una religión lícita como los judíos, como el judaísmo. Y entonces, por ejemplo, ellos están exentos del servicio militar, ellos pueden pagar algunos impuestos propios y también están exentos del culto del emperador. Toda esta situación cambia aproximadamente en el año 70 porque estamos, hermanos, frente a un acontecimiento bastante doloroso para el pueblo de Israel. Estamos hablando de los efectos de la primera guerra judía. Los cristianos evidentemente no participan y ahí entonces empezamos a ver cómo los romanos entienden que los cristianos no son parte del judaísmo. Con lo cual tendríamos que decir que tendrían que pasar por todas las cosas que pasan también todos los demás ciudadanos que no son judíos. Y tendríamos que señalar otro aspecto importante. Desde el año 70 aproximadamente, fecha de la destrucción del Templo de Jerusalén, estamos hablando concretamente de Palestina, los judíos también van volviéndose gradualmente hostiles a los cristianos. Hay un momento determinado entonces en el año 70, 73, 75, entonces en que el cristianismo entonces va adquiriéndose enemigos, vamos a decirlo así, entre los romanos y los judíos. ¿Y por qué con los judíos? Porque los cristianos no han participado de esta guerra ayudando entonces a la causa común. ¿Y por qué hay cierta hostilidad de parte del mundo romano? En primer lugar, queridos hermanos, porque las costumbres romanas no están de acuerdo con la moral cristiana. Hay mucha inmoralidad en la sociedad romana. Y como saben ustedes, los buenos ejemplos también ocasionan fastidio, molestia a aquellas personas que viven en un ambiente muy mundano. Y no solamente estamos hablando de cuestiones sociales, tendríamos también que referirnos a algunos elementos también dentro de la política de los romanos. Hace un momento señalábamos entonces la exención de los cristianos respecto del culto al emperador, pero una vez que los romanos identifican que los cristianos ya no son judíos, entonces van a tener que sacrificar a los dioses, van a tener que también rendir culto, pleitesía al dios emperador, y los cristianos no lo hacen. Con lo cual entonces, miren, desde un ámbito político, desde una realidad social, los romanos empiezan a ver con malos ojos al cristianismo. Estamos hablando ya del año 80, del año 85, y eso es lo que encontramos nosotros ya en el año 90. Estamos hablando de una comunidad firme, la cristiana, una comunidad que está en Palestina, una comunidad que también está en el Asia Menor, una comunidad que está en la capital del imperio, en Roma,
y también en las grandes ciudades como Alejandría. Un cristianismo que va creciendo, que va desarrollándose, va siendo firme. Un cristianismo, queridos amigos, que va siendo el baluarte de la moral, de las buenas costumbres en un mundo paganizado, en un mundo que sabe gustar de este ambiente de mundanidad. Un cristianismo entonces que también es fastidioso. Por eso entonces, en el año 90 y posterior, quizás ustedes sabrán que ya desde el año 100 la cuestión es un poquito más dura, empieza entonces no solamente estamos hablando de hostilidades, sino más bien ya en el año 95, 96 hablamos ya de las grandes persecuciones. Un cristianismo entonces, en primer lugar, que va floreciendo, un cristianismo que va adquiriendo identidad también, un cristianismo que va diferenciándose del resto, un cristianismo que a veces es dolor de cabeza. En ese contexto hostil, los cristianos tienen que ser personas muy unidas y también tienen que tener clarísimas sus señas de identidad. Y en ese sentido, entonces, el amor a Dios, el seguimiento de las enseñanzas de Jesús empiezan a profundizarse en estas comunidades. Por eso nosotros tendríamos que decir que el cuarto evangelio intenta ser, y lo es, una profundización de las enseñanzas que los cristianos ya conocen por una tradición oral. El evangelista, todos aquellos que participan en realidad en la redacción del evangelio, iluminados, es verdad, por el Espíritu Santo, saben entonces que los hombres de sus comunidades quieren profundizar en la experiencia cristiana y también quieren profundizar en el conocimiento del resucitado, en el conocimiento de Jesús el Señor. Eso podríamos hablar, queridos hermanos, respecto de la situación del cristianismo sobre el año 90. Un detalle más también que tendremos que añadir. El cristianismo es una de las tantas ofertas que existe en el mundo romano, no solamente en Palestina, sino también en todo el mundo conocido. El cristianismo es un baluarte moral, pero no podemos olvidar que el judaísmo también en cierto sentido lo es. Lo que sucede es que el judaísmo ya ha sido un poco devaluado por la guerra que ha tenido con los romanos. Junto al cristianismo, que es la principal fuerza, entonces también tenemos al judaísmo que está también expandido por todo el imperio. Junto a estos dos grandes fenómenos encontramos también otros grupos. Estamos hablando de los paganos y dentro de los paganos hay entonces algunas personas que profesan religiones mistéricas. Estamos hablando de los grandes cultos de Oriente que pasan por unos ritos de iniciación, personas entonces que quieren también vivir en cierto sentido una vida moral buena, pero siguiendo a estos dioses. Y también tendríamos que decir que hay hombres paganos que siguen entonces las filosofías contemporáneas. Ya no estamos hablando de esas grandes filosofías trascendentes, sino más bien unas filosofías terrenas. Por ejemplo, el epicureísmo, aquellos entonces que quieren encontrar la felicidad viviendo de modo placentero. La búsqueda de la felicidad por el placer. Y por otro lado, dentro de estos fenómenos filosóficos de algunos paganos, también, queridos hermanos, encontramos algunos que se llaman los estoicos, personas entonces que quieren buscar la felicidad en este mundo, no en el otro, felicidad en este mundo entonces a través de la exigencia, a través de la negación entonces de lo negativo que hay en el ser humano. Frente a esto también, una última fuerza. Hemos hablado del cristianismo, del judaísmo, de las religiones mistéricas, del mundo pagano, de la filosofía terrena, y en quinto lugar, como no puede ser de otro modo, también encontramos una mezcla sincrética, solemos llamarle, una mezcla de hombres entonces que quieren profesar una mezcla de todas estas cosas. Estamos hablando del nacimiento de un fenómeno que posteriormente se llamará el gnosticismo. Y a propósito del gnosticismo, quizás estamos acostumbrados a ver una serie de elementos sincréticos ya en el siglo II, en el siglo III.
Uno cuando piensa en gnosticismo piensa en grandes hombres de la iglesia, como por ejemplo Orígenes. Todavía no estamos, hermanos, en este periodo. Estamos hablando del nacimiento de estos fenómenos. Hablamos entonces de personas que intentan entonces mezclar algunos aspectos de estas religiones mistéricas con la mediación angélica, por ejemplo, que vemos desarrollada en la mentalidad del judaísmo, y también una mezcla que incluye la salvación de Cristo. Este gnosticismo empieza a desarrollarse más o menos en el año 70, 80, y en el año 90 ya empieza a tomar cuerpo. Unido también a este fenómeno, tendríamos que decir que, como en todo lugar, también algunas de estas profundizaciones que hacen los cristianos incluyen algunos errores. Por ejemplo, en el año 80, en el año 90, hay algunos cristianos que entienden, al querer profundizar la figura de Jesús, entienden entonces que nuestro Señor es Dios, pero no puede tener un cuerpo. Nada más desagradable para Dios que tener un cuerpo, con lo cual entonces unos cristianos van pensando, por ejemplo, que nuestro Señor es Dios con apariencia humana. Miren, entonces, estamos hablando de un mundo bastante complejo, un mundo que nosotros lo ubicamos más o menos en el año 90. Esto respecto a la situación del cristianismo. Pasamos a un segundo punto dentro de esta primera parte y vamos a referirnos a la recepción del cuarto evangelio en la iglesia primitiva. Parece ser que pronto los cristianos utilizaron estos textos en su liturgia y también en sus reflexiones comunitarias. Parece ser que hay algunos pequeños fragmentos en las cartas de San Ignacio de Antioquía, un padre apostólico del siglo II, principios del siglo II. También, queridos hermanos, parece ser que ya en el año 180, 190, otro gran hombre de la iglesia antigua llamado Ireneo de León, San Ireneo de León, parece también que ya conoce el Evangelio, lo conoce y señala que es un Evangelio canónico, un Evangelio el cual nosotros podemos tomar algunos aspectos para la fe y las costumbres. Y ustedes dirán, ¿por qué entonces San Ireneo dice esas cosas? ¿Por qué habría que decirlo si en realidad las comunidades aceptan el texto sin ningún problema? ¿Y saben qué sucede, hermanos? Lo que sucede es que en el siglo II y también en el siglo III hay un grupo, no de cristianos, un grupo religioso, un grupo cultural que parece estar utilizando el Evangelio para sustentar sus doctrinas. Estamos hablando precisamente del mundo del gnosticismo. Parece ser que los cristianos, los grandes predicadores del siglo II, utilizan poco el Evangelio. No porque no crean que sea canónico, no porque no crean que sea un Evangelio que transmite la verdad de Cristo, sino, parece ser, insisto, porque otros grupos lo utilizan. Y es verdad que muchas de las expresiones pueden ser bastante favorables. Muchas expresiones del cuarto evangelio no es que sean gnósticas, sino que se pueden acomodar sin dificultad algunas de las tesis de ellos. Por ejemplo, muchos gnósticos ven entonces dentro de ese mundo de los eones, dentro del mundo de la divinidad, entonces identifican a Jesucristo. Jesucristo, como se darán cuenta y como veremos después en el Evangelio según San Juan, siempre se va a presentar como Hijo de Dios. Y entonces esa presentación que supera lo meramente humano se acomoda, por ejemplo, para que ellos tomen esos textos y refieran que Jesucristo es uno de esos eones celestiales que ellos tienen en sus doctrinas. Nosotros tendríamos que decir que el Evangelio no es gnóstico, sino más bien que parece ser que como decíamos hace un momentito, que los gnósticos lo toman a su antojo, acomodan los textos a sus intereses, nada más extraño al Evangelio, acomodan entonces los textos a sus intereses y parece ser que los cristianos, los verdaderos cristianos, prefieren usarlo para evitar dificultades. Por eso entonces, creo que ahora podemos entender
que San Ireneo de León aclara para todo el mundo cristiano que el cuarto evangelio sí es un evangelio digno de ser leído para crecer en la vida cristiana. Es decir, que es un texto canónico. El primer gran comentario que tenemos, el primer gran comentario cristiano que tenemos del cuarto evangelio, lo situamos ya en el siglo III. Y estamos hablando de este gran hombre, este gran investigador de la Biblia, este gran teólogo, este gran filósofo llamado Orígenes. A él le debemos el primer gran comentario cristiano del Evangelio según San Juan. Para esto entonces ya nosotros podemos sacar una conclusión y podemos decir que este cuarto evangelio fue recibido rápidamente, como los otros también, como los sinópticos, como Mateo, como Marcos y como Lucas, en el seno de la comunidad cristiana. Hay muchos textos después de los grandes padres de la Iglesia que lo comentan. Uno de los textos más célebres es el comentario, que en realidad es un conjunto de homilías, el comentario que nos presenta, nos ha regalado el gran obispo de Hipona, es decir, San Agustín. Hay otros comentarios más, pero este es un comentario muy importante. Si nosotros vamos un poquito más allá, entonces tendríamos que ver que el Evangelio ha sido aceptado por la comunidad cristiana. Y hay grandes comentarios, como por ejemplo ya en la Edad Media el comentario de Santo Tomás, para poner un ejemplo. No hay ninguna dificultad, queridos hermanos, en el uso del cuarto Evangelio hasta, aquí se tenemos que decir algo, hasta los albores del siglo XVIII, hasta sobre todo los albores del siglo XIX. Estamos hablando de un momento muy interesante en la historia universal y en la historia del pensamiento. Estamos entonces mirando cómo los estudios de la ciencia se introducen entonces en el protestantismo. Es verdad, en la Iglesia no, pero el protestantismo empieza entonces a usarse lo científico para el estudio de la Biblia. Esa mentalidad racionalista, queridos hermanos, del siglo XIX, fines del XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX, hizo mucho daño. Porque, por ejemplo, uno de estos grandes representantes, el señor Rudolf Bultmann, un hombre muy interesante, un alemán muy estudioso de las Escrituras, quiso desmitificar el texto. ¿Y saben lo que dice? No solamente del Evangelio según San Juan, sino también de otros textos. El señor Bultmann y otros grandes investigadores de la Biblia señalan lo siguiente: los evangelios, hablamos de Juan, los evangelios fueron escritos en un tiempo, según las categorías del siglo I. Y en el siglo I utilizaban un lenguaje particular, un lenguaje simbólico, un lenguaje que ya en el día de hoy no nos dice nada. Por eso entonces, si queremos que el evangelio nos diga algo, hay que quitar todo ese ropaje mítico, simbólico del evangelio y releerlo según nuestras categorías racionales. Fíjese lo que estamos diciendo, queridos hermanos. Estamos hablando de quitar lo simbólico del evangelio, desnudar al evangelio y hacerlo racionalista para que nos hable así en el día de hoy. En pocas palabras, hermanos, estamos prácticamente quitando, quizás no lo esencial, pero estamos quitando, queridos hermanos, un aspecto importantísimo. Que precisamente el Señor a través del evangelista quiso hablarnos de ese modo. ¿Y nosotros quiénes somos para quitar esas cosas del evangelio? Pues insisto, no estamos hablando de quitar cosas accidentales, estamos hablando de reformular el evangelio y todos esos elementos que pertenecen al lenguaje de la época tienen mucho, queridos hermanos, en el día de hoy. Nunca nos olvidemos esos detalles. Es el fenómeno que pasa en el protestantismo. Y ustedes dirán, pero estamos hablando, padre, de la Iglesia. Sí, es que esta mentalidad se introdujo en nuestra Iglesia. A Dios gracias, parece que estamos pasando entonces ese momento y nunca debemos olvidarnos, queridos hermanos, que a través de ese vehículo literario se nos transmite las enseñanzas que Dios ha querido para que nosotros creyéramos y creciéramos, en nuestra fe en nuestro Señor. Precisamente ese es el cometido de los evangelios. Estamos hablando de una especie de biografía, entre comillas, de nuestro Señor, para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Esto, queridos hermanos, respecto de la recepción del cuarto evangelio. Podemos resumir la idea diciendo entonces, en primer lugar,
que el Evangelio fue aceptado y hay testimonios ya en el siglo II de que así lo fue. El Evangelio la recepción del Evangelio pasó por algunas vicisitudes, dificultades, ya les dije, en el fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Ahora, queridos hermanos, ya en un tercer punto dentro de esta introducción, vamos a hablar entonces, vamos a introducirnos rápidamente a ver a Juan entonces como un evangelio. Seguimos en la introducción. Y tendríamos que plantearnos qué relación encontramos entre el cuarto evangelio y los sinópticos. Tendríamos que anotar algunas diferencias. Por ejemplo, respecto de la persona de Jesús. Hay una diferencia importante entre el cuarto evangelio y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos nos presentan a Jesús como Hijo de Dios, que se va manifestando en su condición divina de modo paulatino, de modo progresivo. Más o menos los tres sinópticos nos señalan después de la muerte de Jesús. Bien, a través del centurión se nos señala que Jesús es el Hijo de Dios. El comentario del centurión es: verdaderamente era Hijo de Dios. Miren entonces cómo la manifestación de Jesús como Hijo de Dios se hace paulatina en los sinópticos. Eso no sucede en Juan. Respecto de esta primera diferencia, la persona de Jesús, el evangelista nos quiere mostrar desde el principio que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús así lo quiere enseñar. Tomando algunas palabras de nuestro santo Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, tendríamos que decir que la manifestación como Hijo de Dios, de Jesús, como Hijo de Dios es constante. Jesús siempre se presentará como el Hijo venido del Padre. Una primera diferencia respecto a los sinópticos, la persona de Jesús. Vamos a otra diferencia interesante con los sinópticos, la mención de las fiestas litúrgicas. Si ustedes leen con atención el cuarto evangelio, van a darse cuenta que hay más de una fiesta que se narra en el texto. En los evangelios sinópticos nosotros acudimos a la celebración de la Pascua. En cambio, en el cuarto evangelio, no solamente se nos señala la Pascua, sino también, queridos hermanos, se nos habla de la fiesta de la dedicación del templo, se nos habla también de la fiesta de las tiendas. Por algo será entonces, ya lo explicaremos en nuestra segunda parte, por algo será que hay una mención especial de las fiestas judías. Y también dentro de la Pascua no hablamos de una sola, hablamos de 3 Pascuas. Otro elemento interesante, solo 6 relatos, queridos hermanos, son paralelos entre Juan y los sinópticos. Y también otro detalle también interesante, de los milagros que los sinópticos nos señalan, Juan y los sinópticos solamente comparten 2 milagros. La multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas. Juan nos muestra 7 milagros. Y qué curioso, Juan les cambia de nombre. No les llama milagros, les denomina signos. Por algo será, ya lo veremos en nuestra segunda parte. Después también, queridos hermanos, la pasión, estamos poniendo algunos ejemplos. Una tercera diferencia respecto de los sinópticos. La pasión de nuestro Señor es narrada en una distinta perspectiva. Si ustedes han leído los evangelios sinópticos, se darán cuenta que los 3 quieren mostrarnos a Jesús como el Mesías sufriente, que a través de su muerte y resurrección va a salvar a los hombres. Esa perspectiva ya está incluida en el cuarto evangelio. Juan quiere ir más atrás de eso. Juan quiere mostrarnos que la causa de todo eso es el amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, el amor de Dios a los hombres. Y no solamente quiere enseñarnos cuál es la causa de todo ese dolor, la causa de esa acción salvífica. Juan quiere mostrarnos también que Cristo es Rey en la pasión. Sí, hermanos, en la cruz, el cuarto evangelio quiere mostrarnos que se manifiesta la realeza de Cristo. Y no solamente en la cruz, en el momento de la pasión se está preparando la investidura del Rey, y después de la cruz también, en el momento de la sepultura, como veremos después, se está preparando también la sepultura de un rey.
Ya veremos con calma esos detalles. Pero seguimos nosotros hablando de las diferencias con los sinópticos. Hemos hablado de la persona de Jesús, hemos hablado de las fiestas judías, hemos referido a alguna cuestión muy sencilla respecto de los milagros, lo que comparte Juan y los sinópticos, de los signos en realidad. Hemos hablado de el matiz distinto de la narración de la pasión de nuestro Señor y concluimos, hay más cosas, concluimos señalando simplemente que el marco cronológico es distinto. No sé si ustedes han tenido ocasión de evaluar, pero los sinópticos parece que nos contaran la vida de Jesús. Nos cuentan que todo parece que sucede en un año. ¿Se han percatado? Pero Juan nos quiere mostrar que el ministerio de Jesús no se desarrolla solamente en un año. Juan nos quiere mostrar que el ministerio de Jesús se despliega en 3 años. Y eso lo veremos porque hay precisamente 3 narraciones de la Pascua. Un marco cronológico distinto, algunos detalles más que hemos señalado para percatarnos que hay diferencias importantes respecto de los sinópticos. Ahora bien, aunque hay un buen número de diferencias, también hay que decir que hay semejanzas, ¿cómo no? Y por eso tendríamos que decir que el núcleo central lo encontramos en los sinópticos y en Juan. El núcleo central que llamamos el querigma, núcleo central querigmático, lo encontramos en los sinópticos y en el cuarto evangelio. Hay otros relatos también que son bastante afines, por ejemplo, la forma en que se nos presenta el Bautista, el relato de la tumba vacía, la presencia de Marta y María, algunos detalles más. Todas estas cosas que hemos señalado nos pueden llevar a una conclusión, de que los evangelistas conocen una misma tradición, la tradición apostólica, y Juan ofrece su propio testimonio. Conocerá algunos aspectos, no sabemos si conoció a los sinópticos, el escrito de los sinópticos, pero sí sabemos que todos tienen una misma tradición, aunque, como los otros también, como Mateo, Marcos y Lucas, Juan puede escoger aquellos pasajes, aquellos momentos de la vida de Jesús que más pueden ayudar en la fe a sus contemporáneos, a sus comunidades. Como los otros evangelios también, hermanos, podemos decir entonces que la construcción de este texto parte entonces de los recuerdos de Jesús, una predicación que Jesús realizó. En segundo lugar, tendríamos que decir que hay una predicación oral, lo que nosotros conocemos como la predicación apostólica, y en un tercer lugar entonces una selección de material según los personajes a los cuales va el texto. Juan entonces puede ser catalogado, hermanos, como un verdadero evangelio. Y quizás sería bueno que nosotros acabemos señalando precisamente el cometido del evangelista al hacer su obra. Y encontramos entonces esa idea en el capítulo 20, versículo 30 al 31 del cuarto evangelio. Escuchemos lo que dice. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se fijan cómo el mismo evangelista nos está diciendo cuál es el fin de su texto? Hay muchos acontecimientos y él ha seleccionado algunos para fortalecer en la fe a su comunidad. Dice el texto, para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida. Fortalecer la fe para que los hombres amen más a Dios. Ese es el cometido del cuarto evangelio y por eso entonces selecciona algunos pasajes que cree conveniente. Definitivamente, no olvidemos, hermanos, que el Espíritu Santo se encuentra detrás, ha inspirado la obra